Ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad voy a hacer conocer el título de mi exposición, lo que es Introducción a las técnicas analíticas aplicadas a la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos elementos químicos presentes en el medio ambiente. Bueno, este libro ha sido escrito por Mónica y Roberto Rodríguez, que fue escrito en España. Ya bueno, ahora vamos a hablar sobre técnicas espectroscópicas atómicas, ¿no? Bueno, ahí voy a dar un poco de concepto. Bueno, en este aparato se revisan las técnicas espectroscópicas, ¿no? Para el análisis de los elementos, lo que es de átomo, que forman parte de la muestra, independientemente del compuesto del que forma parte de de todas las técnicas que se describan a continuación será necesariamente una previa de atomización de las muestras. Y ahora vamos a hablar sobre espectro de absorción atómica, ¿no? Bueno, en esta la absorción atómica se mide a la luz absorbida, como por ejemplo vemos acá, ¿no? Acá está la lámpara por un vapor gaseoso de átomos en estado fundamental al pasar al estado excitado. Bueno, la luz que absorbe la muestra procede de una fuente de radiación electromagnética, lo que es acá por ejemplo lo que es lámpara y de cartado en hueco, ¿no? Aquí el lámpara siempre tiene y es proporcional a la concentración que es. Ahora vamos a hablar sobre instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Primero vamos a utilizar sobre lo que es lámpara, atomizador, monocromador y detector, ¿no? Bueno, la lámpara va a emitir siempre, o sea, la luz que llega a los átomos, ¿no? Que es lo que es de la muestra. La muestra se introduce en forma líquida a la fuente, como vemos acá. Acá es una fuente y acá está la muestra. Que a la fuente de atomizaciones mediante un nebulizador, ¿no? Una vez ahí la llama, la rompe las moléculas y se forman átomos que están en estado libre, ¿no? Lo que es atomizador. En estos átomos absorben parte de la luz que proviene de la lámpara. O sea, la lámpara siempre va a generar la luz. Mediante un cromador que se selecciona la longitud de onda que nos interesa, ¿no? Normalmente la más absorbidas. Y mediante un detector fotométrico, bueno, ahí la célula fotoelectrónica tuvo un fotomultiplicador, esas cosas, ¿no? Y también se determina la intensidad de la luz, como vemos acá en la figura, que el aparato compara la intensidad de la luz, le llega a la ausencia de la muestra y la muestra, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre aplicaciones. ¿Qué aplicación vamos a utilizar? Bueno, en este caso se utiliza lo que es cualitativas y cuantitativas. Bueno, las cuantitativas es el espectro de emisión de cada átomo presenta unas líneas características que permiten a la identificación de un elemento. Bueno, las técnicas que más absorbidas para la identificación son las de las plasmas y la de la atomización eléctrica, ya que proporcionan espectros atómicos con mayor número de líneas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuantitativas, ¿no? En cuantitativas se utiliza la técnica que permite la determinación cualitativa de los elementos que presentan en una muestra. Ya. Y ahora vamos a hablar sobre técnicas espectroscópicas moleculares, ¿no? En esta, las técnicas que describen que en el presente aparato permiten el análisis de moléculas, ¿no?
basándose en una medida de absorción, la emisión de la luz, que produce la interacción y determinadas radiaciones electromagnéticas con la muestra, y también en función del tipo de interacción vamos a distinguir absorción de un REM, ¿no? Que es ultravioleta visible, a lo que es infrarroja, lo que es emisión de REM, fluorescencia, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre espectroscopia de absorción ultravioleta, ¿no? Lo que es el visible, ultravioleta visible, ¿no? En eso, las espectroscopias ultravioletas visibles es una técnica de análisis de compuestos en la que se mide la luz absorbida por las moléculas. Al promocionar el electrón de un estado basal o puede ser un fundamental, ¿no? A un estado electroexcitado y la luz absorbida está dentro de la zona. No todos los compuestos se pueden analizar por espectroscopia, que es ultravioleta visible, ya que solo determinan sustancias que son capaces de absorber radiación. Para una sustancia absorbada en esta zona del espectro debe ser presentar un grupo de cromógrafos o en una molécula, ¿no? Y también un grupo cromóforo es un conjunto de átomos que contienen una o varias insaturaciones, que puede ser doble o triples enlaces, ¿no? Que son responsables de la transición electromagnética que genera y se corresponde a la región ultravioleta visible del espectro electromagnético. Y ahora lo que es instrumentos, ¿no? En este instrumento más que nada se utiliza lo que es fotómetro, el más sencillo de los instrumentos de absorción molecular, que es ultravioleta visibles, es el fotómetro de filtro esquematizado. Por ejemplo, acá vemos en la figura lo que es fuente de REM, que pasa también a filtro, lo que es de filtro a muestra, ¿no? Ahí en la muestra van a detectar, ¿no? En ahí es el procesador de señales. Bueno, acá en la muestra puede detectarse un blanco. El fotómetro dispone de una fuente de emisión de la luz visible, lo que es puede ser lámpara de wolframio, ¿no? Y la longitud de onda que interesa se selecciona mediante un filtro de absorción o de interferencias. Bueno, la radiación también se selecciona, es absorbida parcialmente por la muestra que se encuentra en una cubeta, ¿no? Después de la luz transmitida se detecta mediante un detector fotométrico. Y ahora vamos a analizar lo que es aplicaciones, ¿no? En todos acá, en técnicas espectrofotométricas atómicas, en espectros fotocópicos moleculares, en eso siempre se va a tocar lo que es el tema de cuantitativas y cualitativas. Bueno, ahora estamos en técnicas espectroscópicas moleculares, ¿no? Acá vamos a ver sobre qué aplicaciones. En aplicaciones son cuantitativas, cualitativas. Y ahora vamos a hablar sobre cuantitativas, ¿no? La determinación de la concentración del analito por absorción ultravioleta, o lo que es visible, ¿no? Es uno de los métodos cuantitativos más utilizados. Es el método lo que utilizan más. Y una de las razones es que muchos compuestos inorgánicos o orgánicos tienen fuertes bandas de absorción en esta zona del espectro electromagnético. Y ahora vamos a hacer sobre cualitativas, ¿no? En cualitativas, espectrofotométrica ultravioleta visible no es en sí misma una técnica de identificación, es decir, con el espectro de absorción de ultravioletas visibles completo de una sustancia es difícil llegar es difícil identificarlo. Ya, ahora vamos a hablar sobre
cromatografía, ¿no? En cromatografía es un método físico de separación en el cual los componentes a separar se distribuyen como en esta fase de acá. Y ya pues entre las dos fases, una de las cuales constituye la fase estacionaria, de una gran espacio, ¿no? Espacio superficial, la otra es un flujo que pasa a lo largo de la fase estacionaria. La muestra se introduce en la fase estacionaria y es transportada por la fase móvil y sus componentes se distribuyen entre la fase estacionaria y la móvil. Los componentes de la mezcla a separar invierten un tiempo diferente en recorrer cada una de las fases de la columna en la fase que encuentra la fase estacionaria, con lo que se produce la separación. Si un componente está la mayor parte del tiempo en la fase móvil, el producto se mueve rápidamente, mientras que si se encuentra la mayor parte en la fase estacionaria, el producto queda retenido y su salida es mucho más lenta, como vemos en esta imagen. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido de gran área superficial, ¿no? Una gran área superficial que actúa como soporte. La fase móvil es un fluido, puede ser gas, líquido o fluido supercrítico que se usa como portador de la mezcla. Los métodos cromatográficos se pueden clasificar de acuerdo a los indicadores, ¿no? Por ejemplo, son tres: de tipo, fase estacionaria y fase móvil. Bueno, en tipo es líquido sólido, intercambio iónico, líquido a líquido, gas y líquido. En fase estacionaria es sólido inerte como el gas de selenio o alumina. Y también resina cambiadora, líquido absorbido en un soporte sólido, película de líquido absorbida sobre un soporte sólido. En fase móvil es de solventes, soluciones acuosas, líquido, gas. El cromatografía líquida puede diferenciarse entre 4 grupos, que es cromatografía de reparto, una es absorción, una es exclusión y el intercambio de iones. Bueno, en cromatografía de reparto, la cromatografía de reparto líquido a líquido, como vemos acá en esta imagen, que son líquido 1, líquido 1. Se basa en la solubilidad de los analitos en dos líquidos, uno de la fase que es fase móvil, fase estacionaria. Las sustancias más solubles en la fase estacionaria avanzan más lentamente por la columna, mientras que los más solubles en la fase móvil lo hacen más rápidamente, incluyendo primero, ¿no? O sea, se mueve más rápido. Normalmente el líquido que actúa como fase móvil es un líquido polimérico de elevada viscosidad que está a un sólido que actúa de soporte inerte. En general, los soportes se separan con sílice rígida o composición, donde la sílice es el elemento más básico. Estos sólidos están formados por partículas mecánicamente resistentes que son porosas y uniformes. Y ahora vamos a hablar sobre cromatografía de absorción. En la cromatografía de absorción, o que es líquido a sólido, ¿no? La fase estacionaria es un sólido que interactúa con los analitos de mezcla que se pretende separar por fuerzas. Las fases que más se utilizan son las sílice y la alumina. Es adecuada para compuestos no polares con masas moleculares inferiores. En general, la cromatografía líquida sólida
es más adecuada para muestras que son solubles en disolventes no polares y por ello tienen solubilidad limitada en soluciones o gaseosas, ¿no? En este tipo de cromatografía también se pueden separar compuestos con diferentes grupos funcionales. Una característica particular de este método es su capacidad para diferenciar compuestos isómeros en mezclas. 3. Cromatografía de exclusión o matiz molecular, ¿no? En cromatografía de exclusión, también llamada de filtración en gel, o de cromatografía de permeación en la gel, se basa en la diferencia de penetración de las moléculas en los poros, la fase estacionaria, en función del tamaño de la molécula. Como vemos acá, cada moléculas que son de diferentes tamaños. En de separación por tamaño diferente de las demás técnicas de cromatografía en que no existen interacciones físicas o químicas entre el analito y la fase estacionaria. La fase fija está formada por partículas poliméricas o de sílice que contienen una red uniforme de poros por los que pueden penetrar las moléculas de pequeño tamaño. Las moléculas de tamaño grande excluyen totalmente y son eluidas en primer lugar, mientras que las de pequeño tamaño tienen acceso a todos los campos. Ahora vamos a hablar sobre el principio de la cromatografía de intercambio de iones. Bueno, las partículas cargadas negativamente se unen a la matriz sólida cargada positivamente y son retenidos, ¿no? Las partículas cargadas positivamente son rechazadas por la matriz sólida cargada positivamente y son eluidas. Y la ilusión de las partículas cargadas negativamente se consiguen cambiando del pH del solvente hasta igualarlo a su punto isométrico o hasta intervenir su carga neta.